¿Realmente contarlo? No sé si todo el caso, porque en realidad tienen 30 segundos prácticamente cada uno para hacer su exposición final. Lo más importante para usted al final de todo esto, ¿el tema terminó o no terminó? Bueno, no, que va a haber terminado. Recién comienza. Este es un punto que tiene que continuar investigándose con mucha firmeza. O sea, esta interpelación lo que nos ha ratificado es un poder sin explicación, porque si se trata de eso, de un funcionario de segundo nivel, uno no termina de explicarse por qué cierra filas del gobierno frente a tantas preguntas. ¿Cuál es su función? ¿Hasta qué punto es imprescindible un hombre que ha tenido una trayectoria profesional que yo por lo menos no califico de ética? El caso que quería contar, que es el caso Villacoca, también está perfectamente probado a través de un proceso judicial que él siguió, Enrique Sileri, un proceso de difamación, y donde el juez termina indicando con toda nitidez que el agraviado ha intervenido como abogado defendiendo a procesados en el mencionado proceso penal y por eso está sometido a la crítica del periodismo. O sea, queda probado en ese proceso. Esto es una sentencia judicial. Es la sentencia judicial en la causa seguida por contra Enrique Sileri en agravio de Vladimiro Montesinos Torres. La sentencia. ¿No? Bueno, esto es el resumen, digamos, de que para usted no ha terminado esto. Para usted, congresista, sus últimas palabras. No, para mí esto ha terminado. Evidentemente se está tratando de hacer un grave daño al Servicio de Inteligencia Nacional, que es un servicio gracias al cual se ha capturado a gente como Abimael Guzmán, y gracias al cual se está capturando a importantes miembros de las diferentes mafias que hay en el narcotráfico. Nos preocupa muchísimo que a través del tema Montesinos se esté atacando a las Fuerzas Armadas, que ha determinado que hace pocos días se reunieran estas para prestar un apoyo total al presidente de la República y demostrar la unidad, y que se sienten profundamente heridas por este ataque que se le está haciendo cuando son las instituciones titulares, tutelares de nuestra vida democrática, y nos da muchísima pena que se esté utilizando este tipo de medios cuando, repito, en el Perú hoy día el pueblo lo que quiere es que se trabaje, el pueblo lo que quiere es que nosotros desarrollemos las labores para generar empleo, que es lo fundamental que está pidiendo el pueblo, y no quiere que ya continuemos discutiendo 12 horas el caso de hoy, que podríamos haber aprobado muchísimas leyes en temas en los cuales Vladimiro Montesinos parece ser el único tema que le interesa a los parlamentarios, o atacar a los institutos armados, cosa que realmente nos tiene sumamente preocupados a nosotros y a los institutos armados, que se sienten profundamente heridos. Hay otros temas que interesan a los parlamentarios también y que estoy segura que en alguna otra ocasión podremos hablar. Ha habido una resolución a favor de una impugnación, la vamos a desarrollar más tarde en primera edición y vamos a tener que conversar sobre el mismo tema probablemente en otra ocasión. Volvemos a agradecerles que hayan venido luego de haber tenido esta sesión tan difícil y les deseamos que descansen un poco. Muchas gracias. Nos vamos de viaje. Se van de viaje además, trabajan incansablemente. Son las 7:50. Los próximos días, porque el Jurado Nacional de Elecciones, como informamos la semana pasada en el noticiero, ha dispuesto que la OMPE entregue a los representantes Alberto Borea, Javier Descanseco, Lourdes Flores y Mauricio Mulder, de un disquete que les permita poder obtener los planillones necesarios para recolectar las firmas y solicitar un referéndum para aprobar o desaprobar, mejor dicho, la ley que permite la reelección presidencial. En torno a este tema hay dos posiciones, la de Alberto Borea, que está en defensa de este derecho, y el de Ricardo Marcenaro, que se opone. ¿Cuáles son los conceptos principales de la oposición de esta resolución del Jurado Nacional? Bueno, es muy simple. Hay una ley que ha sido dictada por el Congreso con fecha 18 de abril del 96, que dice: todo referéndum requiere iniciativa legislativa desaprobada y el voto de 2/5 de los parlamentarios. Repito, todo referéndum requiere. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho: todo referéndum requiere, significa que no es todo, sino son algunos. La resolución del jurado es: permítanle acceder a los planillones para que busquen sus firmas, 1.200.000 firmas, sin intervención del Parlamento, sin los votos de los No obstante, que hay una ley vigente que establece que todo referéndum requiere esta participación. O sea, el jurado está yendo contra esa ley. Definitivamente, porque está estableciendo que todo para el jurado no significa todo, sino significa algunos. Y todo no significa algunos. En consecuencia, habría una contradicción. Todos es algunos es todos. No, ese no es el tema central. El tema central es que la democracia directa no puede ser matizada con la democracia indirecta. Eso está absolutamente claro. El artículo 31 del documento del 93 establece con toda precisión la Constitución, que los derechos políticos, dice, de los derechos políticos y de los deberes de los ciudadanos.
y aquí se establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum 1, iniciativa legislativa 2, o sea, 2 casos distintos, remoción o revocación de autoridades 3, 3 casos distintos, y demanda de rendición de cuentas 4. Vale decir, el propio documento del 93 en el artículo 31 establece cuáles son los derechos de los ciudadanos. Aquí nos establece que los congresistas que forman parte de lo que se denomina la democracia representativa tienen cómo ingresar en el proceso de democracia directa, porque entonces ya no es democracia directa, es como si en un colegio los alumnos, que en este caso son los congresistas, están en el salón de clases y viene el maestro, que es el pueblo, y les dice: le voy a tomar examen. Y los congresistas, que son los alumnos, le dicen: usted solo nos puede tomar examen, pero siempre y cuando el 40% de nosotros esté de acuerdo con que nos tome examen. Eso no tiene lógica. Pareciera más bien que el profesor está cambiando las normas sin que el director las apruebe o las consienta. Es decir, la ley está modificando lo que la Constitución dice, lo que usted Así está es, explicando. Efectivamente. La ley denominada la ley Ciura, la ley 26.592, lo que hace es modificar lo que establece la Constitución, lo mismo que establecía la ley 26.300. En realidad, lo que sucede es que no se pueden meter elementos de democracia indirecta o democracia representativa cuando se estableció que uno de los avances del documento del 93 era precisamente la democracia directa. Aquí hay claro, eso sería si es que el Jurado Nacional de Elecciones hubiera dicho no se aplica la ley 26592, porque tal como lo sostiene Alberto Borea, esta norma es inconstitucional. Pero ese no es el argumento del jurado. El jurado dice: no, esta norma es perfectamente bien constitucional. Nosotros aceptamos que pueda existir la participación de 48 congresistas, pero cuando la norma dice que todo referéndum se regirá por esta norma, no se refiere a todo referéndum, sino solamente a algunos referéndums. Entonces, ahí está el problema. Es decir, la posición del jurado no es la posición de aquellos que sostienen que esta norma va en contra de la Constitución, porque el jurado casos, lo ha aceptado. En algunos casos así que la en contra, en otros casos no iría así en contra. Es. Entonces, esa distinción la hace el jurado en un lugar que no la establece la ley. Pero porque la ley establece... no, o sea, el jurado establece algunas distinciones sobre normas legales, sobre la Constitución, y para otras no. El Parlamento también modifica o no modifica constituciones o artículos de la Constitución sin los requisitos previos. Pero por eso, si vamos a discutir el problema de la constitucionalidad de la norma, habría que ir al Tribunal Constitucional para que éste decida. Pero en todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones menciona como base de sustento de su resolución justamente esta ley, Ustedes diciendo que esta referéndum, ley es aplicable. Dejemos aparte la ley. ¿Ustedes quieren un referéndum? Nosotros no tenemos ningún problema con que se haga un referéndum, pero que tiene que hacerse de acuerdo a la ley. No se puede hacer un referéndum en contra de la ley. Pero nosotros decimos, digamos que el Congreso, en su mayoría, o la mayoría del Congreso, daría sus votos a favor para que el pueblo exprese su opinión en caso de un recuerde referéndum. usted que el tema del referéndum nosotros lo hemos puesto en la Constitución, ha sido parte de nuestra campaña y ha sido parte de nuestra iniciativa. Eso es revelador. ¿Ustedes van a votar o votarían a favor de perdón, nosotros lo que no queremos es que el Jurado Nacional de Elecciones se sienta que está por encima de la ley, que eso es lo que no queremos, porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene que proceder de acuerdo a la ley. Entonces nosotros no tenemos ningún problema con los sistemas de referéndum, pero en este caso no se puede aplicar mientras que no se cumpla con el requisito que señala la ley, que es que para todo referéndum tiene que pasar por el Congreso, y el jurado está estableciendo una excepción, cosa que no puede hacer. Parece ser una cuestión más de procedimientos, Alberto, que un tema de fondo. Ellos podrían aprobar esta iniciativa a través del Parlamento y dejar que el pueblo exprese su opinión en el referéndum. Mira, lamento mucho tener que discrepar en este tema, porque más bien la historia nos dice que en el documento del 93 ponen el referéndum, pero cuando en el caso del petróleo, por ejemplo, se empezaron a acercar para ellos peligrosamente al número de firmas, fue cuando se dio la ley Ciura para poner a los 48 congresistas. ¿No consideras que la palabra de Ricardo Marcenaro podría aglutinar a la mayoría? No creo verdaderamente que no. No por eso tengo que tener ninguna discrepancia personal con Ricardo, al contrario, sino sencillamente que los hechos políticos han demostrado en el Perú que la única palabra que vale realmente en estas materias es... Bueno, no, creo que hay dos que valen, la de Vladimiro y la de Fujimori. La verdad iba a decir la de Fujimori, pero creo que hay dos que valen. Entonces, en todo caso, la palabra de los demás congresistas está señalado.
no tiene mucha virtualidad, y lo acabamos de ver cuando, con la interpretación de la reelección, todo lo que dijo Torres y Torres Lara durante el debate del 93 quedó desdicho cuando los requerimientos lo quisieron. Pero quiero decirte que el primero que tiene que someterse a la Constitución es el Congreso. Y eso no solamente porque se diga ahora, sino porque desde los albores del constitucionalismo, desde Hamilton, por ejemplo, desde Madison, desde Jay, en el constitucionalista, en el federalista, se establecía que uno de los grandes secretos del constitucionalismo moderno tenía que ser evitar la dictadura congresional. 2 años y serán... evitar la dictadura de las mayorías. 2 años serán suficientes como para poder recolectar más de 1.200.000 firmas. No creo que necesitemos llegar a más allá de 6 meses, con toda franqueza. El entusiasmo que hay en la gente, la voluntad de participar en este proceso, auguran que pronto conseguiremos las firmas y que tendremos que ir a un proceso de referéndum, tal como lo ha establecido inapelablemente el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Le acercará un planillón a Ricardo Marcelo? Lo mismo se dijo cuando se iba a aprobar las normas de la privatización en el caso de Petroperú, que era muy fácil conseguir las firmas y hasta el día de hoy estamos esperando. Pero lo sospechoso de todo esto es que, por ejemplo, la ley establece que el plazo que ellos tenían para apelar de las normas dictadas por la OMPE eran de 3 días. Sin embargo, el día 12 de septiembre a ellos se les notifica la resolución y recién el 19 de septiembre, 7 días después, apelan. Esto significa que había pasado el término que se había establecido en la ley, que establece el recurso a que se refiere, se interpondrá dentro de los 3 días hábiles. El jurado ha fallado en contra de su propio procedimiento. Hay una serie de cosas que realmente nos llaman la atención. Pero, perdón, ¿esto invalida la resolución del jurado para sería usted? Absolutamente nula en la medida que se ha procedido a esta apelación después del plazo señalado. Y además porque el jurado ha resuelto en contra de una ley expresa, y creo que ni el Jurado Nacional de Elecciones. Y no contesto los ataques personales porque no es mi estilo hacerlo, por lo tanto... No los ha referido usted, ¿no? Prefiero no referirme nunca a cuestiones personales. Perdón, Eduardo, no me he referido... Pero sí. Es que creo que tiene que quedar claro. No me he referido a ninguna cuestión personal, lo que he señalado es un hecho político. Creo que Ricardo Marcenaro, más allá de su buena voluntad, no tiene autonomía para definir cosas en el Congreso, ni él ni ninguno de los congresistas. Los hemos visto el otro día leer documentos que le han venido dictados o preparados en otras máquinas de escribir y con otros contextos. No era el caso del congresista Marcenaro. No, era en general, por eso digo. Pero quiero decirte una cosa, la constitucionalidad en la aplicación concreta en materia de derecho la resuelve cada órgano que tiene a su cargo el ver cada asunto que se le somete, y el Jurado Nacional de Elecciones tiene que aplicar por lo que establece el propio documento del 93 y lo señalaba la Constitución del 79, primero la Constitución sobre la ley, y si esto lo interpretamos como Constitución tiene que estar por encima de lo que establece la ley. Sí, si así fuere, entonces tampoco procedería la norma que establece que se puede desaprobar una ley, porque la Constitución, entre las causales que señala aprobar leyes y no señala desaprobar leyes, que fue agregado posteriormente. Tal vez lo más interesante... En consecuencia, hay mucho pan que rebanar en esta materia. Hay bastante. Y lo más interesante sería que tanto mayoría y minoría en el Congreso se pongan de acuerdo, aprueben esta posibilidad de iniciativa popular y que el pueblo decida. Les agradezco muchísimo por su presentación, Ricardo Marcelo, Alberto Borea. Y acerca del referéndum que se ha propuesto para analizar, para votar acerca de la reelección presidencial, de ley que permite la reelección. Estamos acá acompañados por el congresista Carlos Chipoco y por el congresista Ricardo Marcenaro. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Buenas noches. El tono de esa declaración es bastante fuerte, doctor. Así es muy fuerte frente a la actitud del Jurado Nacional de Elecciones de pretender darle un golpe al Congreso, porque no desea cumplir leyes y se quiere convertir en legislador. Frente a una situación tan grave en la cual se han roto todos los procedimientos, era necesaria una actitud muy fuerte. Recuerde usted, Josefina, que los señores que apelaron de esta resolución, el día 12 de septiembre firman el recurso de apelación, el 19 de septiembre lo presentan al jurado y hay una ley que establece que no se puede hacer sino hasta el tercer día. Y la presentan a los 7 días, y les aceptan la apelación. Y no solamente les aceptan la apelación, sino luego resuelve el jurado en contra de una ley expresa. Ley que reconoce que es válida, que es constitucional. Ley que dice que todo referéndum, y repito, todo referéndum requiere una iniciativa legislativa desaprobada y, en segundo lugar, la participación de 48 congresistas. Y el jurado dice,
a donde la ley dice todo referéndum no significa todo, significa algunos referéndums. Y eso evidentemente es un golpe frente al Congreso de la República, por lo tanto es nuestra reacción. ¿Y a ese golpe ustedes van a responder con otro golpe, el gobierno? No, nosotros estamos estudiando las diferentes posibilidades que existen y la próxima semana vamos a plantear, pero lo que sí no vamos a permitir es que el Jurado Nacional de Elecciones, que reconocemos que es la máxima instancia en materia electoral, mas no es la máxima instancia en materia legislativa, pretenda desconocer normas dictadas por este Congreso. Doctor Chipoco, ¿está desconociendo el jurado normas dictadas por el Congreso? Fíjese usted, el jurado es el juez electoral, de acuerdo a la Constitución, es el encargado de decir justicia en el ámbito electoral. Y los jueces tienen un mandato establecido en la Constitución, y es que deben preferir la Constitución sobre leyes contrarias a la norma fundamental. En este caso, el jurado ha hecho algo que puede hacer cualquier juez. Es decir, señores, si encuentro una contradicción entre la Constitución y la ley, debo preferir la Constitución. Y es obvio que hay una contradicción entre la ley y la Constitución. La Constitución establece que el referéndum es una iniciativa popular y por lo tanto no se requiere los 48 votos de los congresistas para poder desarrollar referéndum. Además, la naturaleza jurídica del referéndum es la de una iniciativa popular directa. De verdad que en este caso el jurado ha cumplido la ley, que es preferir la Constitución por encima de la ley. Yo creo, fíjese usted, que el problema central es que el gobierno no acepta perder. Es un poco cómico esto. Es, como diríamos en el lenguaje popular, se pican cuando pierden. ¿Se han picado? No, y me parece que mi amigo Chipoco no ha leído la resolución, porque el doctor dice que la resolución manifiesta de que el jurado ha preferido la Constitución frente a la ley. Y si usted lee la resolución, y aquí la tenemos a la mano, la resolución reconoce la plena validez de esta ley, que es la ley 26592. Dice, esta ley es válida. Es decir, a donde dice todo referéndum requiere estos requisitos, es válida. Lo único que dice es que no es válida la parte que se refiere a este tipo de referéndum. Es decir, ellos dicen, a donde dice todo referéndum no es para todos los casos, sino para algunos. Pero está reconociendo, y en dos de los considerandos reconoce la plena validez de esta norma. Por lo tanto, no se trata del tema que plantea el doctor Chipoco, que es otro tema. El jurado ha podido decir en su resolución, oiga, yo no tomo en cuenta esta ley por ser inconstitucional y tomo en cuenta la Constitución. Pero el jurado no ha dicho eso, ha dicho, no, esta norma es válida. Y así lo dice textualmente, cuando dice en la propia resolución que esta norma es la que debe aplicarse. ¿No está reconociendo la ley del jurado? Porque no se puede leer lo que no se dice en el documento. El jurado lo que hace es cita la ley, pero inmediatamente después dice, por su naturaleza el referéndum es una facultad del voto popular para rechazar una norma, no está expuesta a las deliberaciones que son necesarias para la aprobación de leyes. Fíjense, acá se cometió un error, la mayoría cometió un error. Nosotros lo percibimos, pero no lo dijimos en el momento porque sabíamos que estaban cometiendo un error y que finalmente un juez iba a resolver como se resolvió. La mayoría modificó el artículo 16 de la ley, pero no modificó el artículo 38. El artículo 38 dice lo siguiente, está en el capítulo sobre referéndums, dice, el referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional. Esta norma no se modificó. Cometieron un error quizás porque el señor Ciura, que fue que lo presentó, no es un abogado, sino que creo que es negociante, comerciante, no sé bien qué cosa es. Quizá por eso se equivocaron al aprobar la norma. Y entonces el jurado efectivamente ha dicho, no se modificó el capítulo sobre referéndum, no se modificó el artículo 38. Se refiere la norma a la iniciativa legislativa y no al referéndum. Pero el problema de fondo es el siguiente. Yo creo que es muy grave lo que ha dicho el señor Torres y Torres Lara el día de hoy, porque los jueces y las resoluciones de los jueces tenemos que respetarlas. A eso iba, ¿qué acciones van a tomar en los próximos días? Termina el comunicado de una manera bastante fuerte, nuevamente digo, en los próximos días anunciaremos nuestras acciones. Sí, no, pero un momentito, ¿el jurado puede legislar? No. El jurado puede resolver temas electorales. Lo que está haciendo en este caso el jurado es legislar, es decir, está diciendo que una ley que dice todo referéndum, todo no significa todo. Así como el Poder Judicial es la última instancia en materia de la Corte Suprema, en materia judicial, y tenemos que respetar sus fallos, no significa que la Corte Suprema cuando resuelve puede ir en contra de norma expresa. Entonces, ¿qué van a hacer con este jurado que ha ido en contra de lo que ustedes creen que eso es lo que vamos a saber esta semana que viene. Estamos en este momento estudiando las diferentes posibilidades, pero lo que sí no vamos a permitir, las vamos a anunciar la próxima semana, no queremos adelantar ninguna opinión hasta ahora. Lo que sí no vamos a permitir es que, como repito,
el Jurado Nacional de Elecciones, a donde dice todo referéndum, porque por eso se puso la ley, y les pido a cualquiera que lea la norma, la 26592, interprete que todo referéndum no significa todo, y que a su vez reconozca la validez de la norma. ¿Y cuáles son las posibilidades legales en este caso en el que el Congreso está en desacuerdo con lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones? Eso es lo que vamos a analizar en esta semana a fin de poder encontrar una solución en la próxima semana. Dentro de la realidad. Nosotros no queremos mencionar ninguna de las posibilidades aún, existen 10 posibilidades, pero las vamos a anunciar en la próxima semana. Lo que sí no podemos permitir, perdón, es que el Jurado Nacional de Elecciones se sienta que está por encima del Congreso de la República. Y no es que nos hemos picado, lo que ocurre es que yo entiendo que hay un pánico a que Alberto Fujimori sea candidato en el 2000, lo comprendemos, han hecho todo lo posible y lo imposible para conseguirlo, pero no va a ser a través de medidas del Jurado Nacional de Elecciones en que está colaborando con la oposición. No hay ninguna opción legal frente a esto. La propia Constitución aprobada por el señor Marcenaro dice que no hay ninguna posibilidad de acciones constitucionales en contra de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, cuando hay un conflicto entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso, ¿qué sucede? Que lo que pasa es que... ¿No puede haber conflicto? En este caso no, porque en este caso ya se emitió una resolución. Fíjate, cuando un juez decide sobre un caso y finalmente el juez toma una resolución, cuando es la resolución final no cabe hacer nada. El gobierno pretende decir que va a estudiar alternativas. No hay ninguna alternativa constitucional. Acá la única es la que podría ser, pues no sé, disolver el jurado, que sería inconstitucional. ¿Van a disolver el jurado? Un golpe de Estado contra el Jurado Nacional de Elecciones. Todas las medidas van a ser perfectamente constitucionales, perfectamente legales. De la Constitución? Esa es la que vamos a ver en este fin de semana. Existen, según ustedes. Existen, definitivamente, existen muchas. Vamos a Ricardo, se van a tener que estudiar hasta el año 2000 porque no existe ninguna alternativa legal. Y quiero decirte que nosotros lo que queremos es que se respete la Constitución. Bueno, esperamos ver cuál va a ser la decisión en todo caso de la mayoría si está dentro de la legalidad. Conversaremos nuevamente después que se tomen esas decisiones. Por supuesto, pero lo importante es que se respete el Estado de Derecho, la democracia y la Constitución. Y sobre todo que aceptemos que cuando se pierde, se pierde. Ricardo, hay que aceptar eso. De repente no encuentra salida de la Constitución también. Hay que respetar que el jurado respete siempre al Congreso de la República. Y respetamos los tiempos en televisión también, por favor. Tenemos que respetar los tiempos en televisión. Quizá para terminar hay que decir que el referéndum... Un segundo. Que más bien lo que se evidencia es un enorme temor del gobierno hacia el referéndum. Un enorme temor de la oposición a que Alberto Fujimori vuelva a ser candidato. Y yo tengo que no dejen de debatir más porque no terminamos a tiempo. Muchísimas gracias, señores. Regresamos luego a una pausa.